Presidente, en otro tema, usted ya tuvo la oportunidad de leer esta carta que envía los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en donde pues le comentan que este comunicado o el reporte que usted entregó es confuso, que incluso bueno pues se sienten engañados, se sienten traicionados. ¿Cuál es su respuesta al respecto? Pues fíjense que ya ayer me preguntaron sobre eso y leí algo, pero luego hoy en la mañana me dijeron de que no era un documento de ellos, sino de una organización pro-zapatista, zapatista de los nuevos zapatistas, y que ellos iban a sacar hoy un comunicado, un documento. De todas maneras, están tanto esta organización zapatista como los padres, más que nadie los padres, ¿no? Tienen todo el derecho de manifestarse y de inconformarse. Y yo tengo que pagar mi cuota de humillación si es necesario. Y esto, digamos, no provocaría una tensión, un ambiente más tenso justamente con los padres, y tomando en cuenta pues que va a hacer esta reunión en breve con ellos. Sí, no, pero es que tenemos que hablar con la verdad. Y yo creo que distorsionaron los hechos. Hay dos cosas, sí, para que la gente lo pueda comprender mejor. La lamentable desaparición de los jóvenes, que dicho sea de paso es lo que más nos importa encontrarlos, o sea, lo que más nos importa de todo es saber dónde están, porque hay en la cárcel más de 100 personas. Tenemos en la cárcel 2 generales, porque salieron pero que siguen juzgados, 20 soldados, policías, más de 100. Y estamos investigando. Pero lo más importante es saber dónde están los jóvenes. Entonces, eso es lo que se nos ha dificultado por una serie de factores que no han ayudado, empezando porque el gobierno anterior inventó la llamada verdad histórica, de que los habían quemado en un basurero y habían tirado los restos a un río, algo que ya se demostró que fue completamente falso. Luego, 362 refugiados en Guatemala y hay 262 albergados y 100 con familiares en Guatemala. Eso es lo de la secretaria. Bien. Bueno, entonces, al principio la versión era de que a los muchachos los detienen las policías, la policía de Iguala, la policía de Cocula, ¿sí?, y los entregan a la delincuencia organizada, un grupo conocido como Guerreros Unidos, que eran los que dominaban en toda la región, y que
van deteniendo a los jóvenes, unos los sacan de la cárcel, igual, otros los detienen en los camiones y los entregan a los grupos de la delincuencia, los entregan las policías, y que los desaparecen. Esa es una versión en general. Esa versión se mantiene durante algún tiempo. Incluso esa versión la sostienen los organismos de derechos humanos a nivel internacional, que en ese tiempo los representantes de los padres se reúnen con el presidente Peña, los representantes de los padres, incluso con organizaciones no gubernamentales como PRO, como Agustín PRO, se reúnen en Gobernación y suscriben un acuerdo para que participe la OEA y un organismo de derechos humanos dependiendo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, existen esos documentos. No sé si los padres llegaron a conocer esto. Por eso yo hice un reporte puntual para que no quedara solo en los abogados y en los asesores y en los de derechos humanos, sino que le llegara a todos los padres la información, haciendo la historia. De repente, esa era una versión que tenía que ver la desaparición con policías municipales, con presidentes municipales y con los delincuentes locales. De repente, y la primera que da a conocer de que había sido el ejército es precisamente la señora Anabel. Entonces, a mí me consta de que la señora, sí, es capaz de calumniar. Y lo que declara ella es de que fue el ejército. Y sostiene su dicho con una supuesta declaración de un informante anónimo. Cuando está de por medio, yo estoy de acuerdo en que se reserve la información, se reserve a la fuente de información. Cuando se trata de un acto de corrupción, bueno, hasta de una agresión a una persona, ¿no?, o cualquier otro asunto, pero estamos hablando de la desaparición de 43 jóvenes. Estamos hablando de un agravio mayor a los familiares, a la sociedad, en el cual además se está poniendo en el banquillo de los acusados
a instituciones como el Ejército. Entonces, ¿por qué ella no dice quién es su fuente? Porque según su declaración, a diferencia de que los jóvenes los detuvo la policía y los entregó a Guerreros Unidos, su dicho de ella es de que había en ese entonces en Iguala un capo de capos, o un capo muy importante, que traficaba droga desde Iguala hasta Estados Unidos, a un estado de la Unión Americana. Ahorita me acuerdo. Y que lo que sucedió esa noche es que los muchachos consiguen camiones porque estaban recogiendo camiones para trasladarse a un acto aquí a México por el 2 de octubre. Estos hechos fueron el 26 de septiembre en la noche. Y sí, en efecto, los jóvenes estaban recogiendo camiones porque iban a movilizarse. Chicago ya me acuerdo. O sea, que era de Iguala a Chicago. Es lo que dice la señora Anabel Hernández. Entonces, que los jóvenes detienen un camión de estos y en ese camión iba droga, heroína, y que entonces este capo, que tenía el control de los soldados del batallón, les da la orden para que les den los soldados un escarmiento a los jóvenes. Eso dice. Y que entonces los soldados se llevan a un grupo de jóvenes al batallón. Y que después el capo dice que se les había pasado la mano, que él nada más quería un escarmiento, no que los mataran. Entonces, a partir de ahí, sin ninguna otra prueba, solo con esta versión, que incluso ella va como testigo al Departamento de Justicia, declara esto, y esto le sirve al Departamento de Justicia para otorgarle asilo al juez de Barandilla que estuvo esa noche en Iguala, porque ese juez de Barandilla declara de que los muchachos no estuvieron en la comandancia, cuando por otro lado se sabe que sí estuvieron y que de ahí se los llevaron. Entonces, ella es testigo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, posiblemente con alguna agencia, con la DEA, le otorgan el asilo a este juez de Barandilla. Pero lo interesante es que se atreven
en la resolución, a ver si la tienen por ahí, nada más la parte, se atreven a sostener un juicio así categórico, sin pruebas, según el cual, ahorita lo vamos a leer, la desaparición de los jóvenes no pudo realizarla la autoridad local, ni las policías, ni este grupo de Guerreros Unidos, sino utilizan la palabra, el término, lo más plausible es que haya sido una decisión del gobierno federal y de las policías federales. Entonces, a partir de ahí están las dos versiones. ¿Quiénes fueron? Y si se acusa al ejército, ¿dónde están las pruebas? Entonces yo sostengo, como hipótesis, porque nosotros no vamos a darle impunidad a nadie, tan es así que hay 20 militares encarcelados. Eso no lo hacen en ninguna parte del mundo. ¿Usted ya leyó la carta, presidente? No, pero estoy explicando lo que yo les di a conocer a ellos. Y no lo había yo querido publicar, pero ayer que me dijeron, yo me confundí porque pensé que era la carta ya oficial, que no, es de un grupo. Ya lo que pedí es que mi relato, ¿sí?, con anexos, con toda la información, se subiera a la página. Okay. ¿Sí? Entonces, ellos tienen, ¿sí?, ya como consigna el que fue el ejército. Exactamente lo que dice Anabel. Nada más que si no hay pruebas, yo no puedo inventar nada. Nada más lo único que quiero es tener las pruebas. Si no se tienen las pruebas, pero fíjense hasta dónde llega nuestra voluntad de dejar de manifiesto que no hay impunidad, que de todas maneras, solo por el presunto delito de omisión y de delincuencia organizada están procesados los soldados. Porque sí está demostrado que cuando sucedieron estos hechos salieron soldados a la calle en Iguala y estuvieron en la comandancia y estuvieron en un hospital donde estaban los jóvenes. Pero eso, como también el hecho de que se hayan llevado a los jóvenes al cuartel, no existen pruebas. ¿Y que había infiltrados del ejército en sí, ya también eso se aclara. Okay. Eso también lo estamos aclarando. ¿Pero sí había? Sí, pero no infiltrados. Era un agente que era soldado y que estaba trabajando. Esa es la opinión que tiene la Secretaría de la Defensa. Yo he pedido toda la información, le entregamos todos los archivos. Es más, les hemos dicho, vayan con especialistas a buscar todos los archivos en comandancias, aquí en la Secretaría de la Defensa. Busquen todo. No hay
interés en encubrir a nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos importa esto? Bueno, nos mandan de la DEA información porque nos pidieron que solicitáramos. Hablé yo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y nos mandaron grabaciones de la DEA porque la DEA estaba escuchando a estos delincuentes y entonces mandan unos audios en donde hay una plática de delincuentes y acusan, o uno le dice que a un coronel entonces, ahora general, encargado de la zona militar, no de Iguala, sino de Altamirano, le daban dinero los delincuentes. Entonces, por ese hecho, ¿sí?, que es un indicio de delincuencia organizada, se solicita la orden de aprehensión contra este coronel. Pero resulta que esa grabación, además que no pertenece a Iguala, sino a Altamirano, quienes son de Guerrero saben las diferencias que hay entre Iguala y Altamirano, se da esa grabación 3 meses antes de los hechos de Iguala. De todas maneras, el señor está procesado, el oficial está procesado, pero esto es a lo que voy. Miren lo que hace el Departamento de Justicia. Bueno, no, esto no quiero, esto ya se sabe, que ya fue ella fue testigo. No, lo que quiero es lo que está en la resolución, que la vez pasada lo vimos. Está en inglés y se tradujo. La resolución que lleva a otorgar el asilo al juez, para que vean lo contundente que es. Entonces, como ya nos ha pasado, bueno, imagínense que la señora Anabel, ya lo he dicho, además de declarar en contra mía, hace un libro que difunden 15 días antes de la pasada elección y no hay nada que sea cierto, puras mentiras, no hay una sola prueba. Una, dice que fui en el 2006 a un acto a La Laguna y que ahí me encontré con el señor Villarreal, un narcotraficante, en un hotel, y que ahí me entregó un portafolio lleno de dinero que se lo entregué yo a quien me ayudaba del Estado Mayor, el general Audomaro Martínez. Yo todavía hasta el día siguiente que supe de eso, le dije a Audomaro, oye, ¿qué pasó con el portafolio? ¿Dónde quedó? ¿Sí? Pura mentira. Lo otro, que hablé por teléfono, creo que con Zambada. ¿Dónde está? Nunca he visto a Zambada, nada más por lo que les estoy platicando de don Julio. Pero no es que la señora invente, nada más. No solo es que tenga mucha imaginación, es que yo creo que la señora es informante de la DEA. ¿Y cuál es el fondo del asunto?
pues lo que quieren es debilitar las instituciones para que, si el gobierno está débil, puedan mandarnos desde el extranjero. Nada más que eso no lo han logrado ni lo van a lograr, porque yo puedo resistir. ¿Por qué resisto? Porque tengo autoridad moral. Porque si no fuese yo honesto, esto es una lección para los jóvenes. Si uno no actúa con integridad, con honestidad, no vale nada en esta actividad, en este noble oficio de la política, y sobre todo si se quiere transformar. Por eso es muy importante. Cuando debatí con Diego, un gran parlamentario, orador, hace 20 años, vean ese debate. Fue como en el 2000, hace 24 años, ahí con López Dóriga. Ya ven que yo tartamudeo y ni siquiera hablo de corrido, pero tengo mi conciencia tranquila, no soy corrupto y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces eso me da aplomo, me da seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente este hombre que habla tanto, ¿no?, de corrido y que es un buen parlamentario, un buen orador, se pone nervioso porque yo llevaba un sobre de esos negros así como de radiografía y sacaba yo así, nada más le sacaba yo una hojita que era una foto, no era nada, pero él se le iban los ojos viendo y lo volvió a meter la foto. Estaba nerviosísimo porque estaba de por medio lo de Punta Diamante y estaba de por medio de que él ganó el debate cuando Zedillo y el ingeniero Cárdenas y desapareció 2 meses. Era candidato y gana el debate, se va a las nubes, pero como lo tenían concertado, arreglado, ya no sigue haciendo campaña, desaparece. Luego se sabe de que le entregan unos terrenos de Punta Diamante y se alía con Salinas y es el que pide en la Cámara de Diputados, se sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales de la elección del 1988. Entonces, pero esto es lo que quiero, aparte de lo de Anabel. Aquí está. La Corte, que es la Corte, no el Poder Judicial Independiente de Estados Unidos, sino del Departamento de Justicia. También está de acuerdo, esto es para darle el asilo al juez, con el testimonio creíble de la demandada
demandados. Y la señora Hernández, o sea, Anabel, testimonio, de que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Y fíjense lo que agregan. Resulta inverosímil que un departamento de policía municipal de Guerrero tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento, porque no conocen lo que era en ese entonces esa región y el contubernio que existía entre autoridades municipales y la delincuencia y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible, esta es una acusación, que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esto es lo que yo rebato. Y lo que quiero es, a ver, ¿dónde están las pruebas? Y esa es la diferencia. Y como me lo hizo a mí Anabel, pero no solo eso, se lo hicieron al secretario de la Defensa del gobierno anterior, la DEA lo detuvo y en ese entonces también avisaron a los 5 minutos, 10 minutos después. No dijimos nada, pero en su momento pedí el expediente. Me enteré que ni siquiera Trump sabía que lo había hecho la DEA. Y tengo una explicación de fondo sobre esto, aparte de la que ya expuse, de que apuestan a debilitar a las autoridades, a los gobiernos, para que ellos tengan el mando siempre. Pero en ese entonces nos mandaron el expediente y ahí están en las redes, porque lo subimos y no hay ninguna prueba. Y ya habían encarcelado al secretario de la Defensa del Gobierno de México. Estamos hablando de una institución de nuestro país. Entonces, ni conocía yo al secretario de la Defensa, o sea, no tenía yo trato personal con él, y se trataba del gobierno del presidente Peña, igual que esto. O sea, esto fue en el gobierno anterior, sí, pero tenemos que apegarnos a la verdad. ¿Y por qué siento, no? Aparte de esto de tener siempre bajo sospecha a las autoridades de un país y poder así entrometerse en la vida interna de las naciones y de los pueblos. Además de eso, ¿por qué? Porque cuando Calderón les abrió la puerta de par en par
Entonces sí, desde la embajada ordenaban todo, embajada de Estados Unidos aquí, e incluso se llevaron a marinos a formarlos en el Comando Norte, y estaba el Plan Mérida y nos mandaban helicópteros para que se usaran en el exterminio de personas, en masacres. Entonces, hay testimonios, tengo pruebas, ahí están los cables de Wikileaks, en donde los embajadores en ese entonces de Estados Unidos decían que la Marina cooperaba y el Ejército no. Y yo lo que sostengo como hipótesis es que, como de una u otra forma el Ejército no ha dejado que se metan y que hagan lo que les dé la gana en nuestro país, pues tratan de socavar la credibilidad del Ejército. Es otra explicación que tengo. Entonces, si fue el Ejército, si fueron además lo tengo por escrito, le he dado instrucciones al secretario de la Defensa. Si están detenidos los militares es porque le he pedido que cuide, que no se fugue nadie y que todos respondan ante la autoridad. Y en los textos, lean el documento que estamos dando a conocer, le digo, es un error garrafal y un crimen el que por proteger a 5, 10, 15, 20 elementos del Ejército que resulten culpables, se afecte toda una institución, que fue, creo yo, el error que cometieron en el sexenio pasado. ¿Por qué van a inventar lo que no sucedió para dar un carpetazo? Este asunto no se debe de cerrar nunca, debe ser expediente abierto, no puede prescribir. Entonces, todo esto va acompañado del trabajo que estamos haciendo todos los días de búsqueda. Acabo de dar a conocer, publiqué una ley de amnistía, porque si los que participaron nos dicen, nos dan información, o los que saben de dónde están los muchachos, los apoyamos con amnistía y les damos protección. Y aprovecho para volverlos a exhortar a eso, que nos ayuden, porque lo que más nos importa es saber sobre el paradero de los jóvenes.